buenas tardes o buenos días, según en el horario que vean esta filmación. Como les dije en las diferentes clases que hemos tenido, voy a tratar de subir semanalmente o cada 10 días un video síntesis, un video resumen de los temas dados en la última clase. Nosotros ya empezamos a tener clase y comenzamos con un poco el principio de qué es la filosofía, qué significa, cómo la vamos conociendo. Hoy nos tocaría el tema de ver, en principio, los dos principios que dan lugar al origen, que dan lugar a la aparición de la filosofía en nuestra historia. Cuando hablamos de dos principios, hacemos referencia puntualmente a esos momentos donde el hombre se comienza a preguntar y comienza a plantear cuáles son esos instantes, esos puntos de quiebre donde está obligado a reflexionar. ¿Cuáles son estos dos principios? El primero es un inicio histórico, lo vamos a denominar inicio histórico. El inicio histórico va a tener como referencia fechas, lugares, personajes, situaciones que van a estar planteados o van a estar deducidos en la historia. Es como una historia de la filosofía. La filosofía arranca a partir de tales hechos, en tal lugar y con tales personajes involucrados. Y por el otro, vamos a tener otro principio al cual vamos a llamar origen. Pero yo le voy a agregar no solamente la palabra origen, sino origen reflexivo. Reflexivo porque a la larga, inevitablemente, nos obliga a replantearnos, a volvernos hacia nosotros mismos. A tener que pararnos en un momento de nuestra existencia, el hombre que existe, que está, que a veces transita sin la conciencia de esa existencia, pero que tiene que detenerse y ver a dónde va. ¿Por qué me ha sucedido esto? Entonces, de esa manera, tenemos este segundo principio que lo vamos a denominar origen reflexivo. Para retomar, el inicio de la filosofía aparece las primeras veces, para retomar un poco lo que habíamos visto en las clases anteriores, por primera vez la palabra filosofía la encontramos con Sócrates, o Platón, contando que Sócrates se encuentra con una mujer, una sabia, cuando se encontraba de camino al banquete de Alcibíades el Hermoso, que era aquel joven aristócrata que lo invita a participar de un banquete, y en la participación de ese banquete no solamente comer, sino también poder debatir y poder poner sobre la mesa qué postura tiene cada uno de nosotros sobre un tema tan importante y tan difícil de explicar, que es el amor. Entonces, en esta búsqueda, ¿no?, en este momento donde nosotros sabemos que la filosofía es un instante reflexivo, Diotima, que es esta mujer, esta sabia, Diotima, que se encuentra con Sócrates, le pregunta: ¿dónde va Sócrates? Tan vestido, tan bien arreglado, o sea que no era algo muy habitual en él. Y él le comenta que se acerca a un banquete invitado por este joven, Alcibíades, y que la función de este banquete, o la finalidad de este banquete, es nada más y nada menos que hablar sobre el amor. Y él estaba debatiendo, a ver, ¿cuál era el amor más elevado, más importante? Ese amor que todo hombre, aunque no lo conozca, lo deseara alcanzar. Entonces él pensaba, ¿será el amor a la patria, el amor a los hijos, el amor al bien, el amor a la felicidad? No. Diotima, mirándolo extrañada y un poco sonriendo, pensando, pero si este hombre es uno de los filósofos más importantes, me está planteando que el amor que más puede anhelar el hombre es el amor a la patria, el amor a los hijos, el amor al dinero. No, le dice Diotima, Sócrates, no. Hay un amor que está por encima de todos esos amores, que pueden ser pasajeros, mundanos, y es el amor a la sabiduría. Y a partir de ahí aparece por primera vez esto de la filosofía es el amor a la sabiduría. Es un amor deseable, perdurable, que todos los hombres deberían tener la necesidad de alcanzarlo. Aristóteles, discípulo de Platón, ya más técnico en su escritura, recordemos, y esto siempre lo digo en las clases, que siempre voy a decir cuál era la profesión de origen de Aristóteles, y me tienen que contestar médico. ¿Por qué?
porque esa formación le va a dar las herramientas para que él pueda escribir de la manera que lo hace, mucho más estructurado, con mucho más piso en las ciencias que en ese momento se iban desarrollando. Y como él era médico, al momento de escribir qué es la filosofía, él pone esta denominación. La filosofía es la ciencia que se pregunta por el origen de las cosas o el principio de las cosas. Define a la filosofía como una ciencia que se va a preguntar por todo y por el todo. Por eso, cuando llega el momento de ver cuál es este origen, ya estábamos hablando entonces, primero hay un principio histórico, un inicio histórico, al cual vamos a hablar de por qué y en qué momentos la filosofía empieza a tener mayor presencia y mayor preocupación para el hombre. Pero hoy nos vamos a ocupar del origen. Hay un filósofo de la Edad Moderna, del siglo XX, alemán, llamado Karl Jasper. Después yo les voy a pasar el texto. Karl Jasper, en un librito chiquitito que se llama La Filosofía, arranca el primer capítulo enseñándonos que todo hombre, no importa su condición, no importa su preparación académica, pisa, toca o roza en algún momento de su vida a la filosofía. Y él le da 3 principios, 3 orígenes, 3 momentos donde la filosofía nace. Él dice que hay un primer momento, que es la filosofía cuando nace a partir del asombro, a partir de aquel momento que los primeros sabios se dejan de deslumbrarse por el mito, por lo que cuentan las historias, las leyendas sobre los dioses y sus intervenciones con los hechos naturales, y comienzan a preguntarse si todo esto que nosotros vivimos y vemos no será consecuencia de la naturaleza. Acá el problema era tratar de encontrar cómo entendemos la naturaleza. Y por otro lado, nos va a decir Platón que el asombro es esa primera llave o ese primer pantallazo para develar la verdad. ¿Qué es esto de develar? Cuando yo estudiaba en el profesorado, la profesora que teníamos en filosofía de la historia o en introducción a la filosofía, nos decía que aquel que se practica y que realiza la filosofía suele develar. ¿Qué significa develar? Correr el velo. Ella decía, nosotros, los seres humanos, en nuestra vida común y corriente, agobiados por las preocupaciones, vemos todo como a través de una cortina semitransparente, ¿no? Ves sombras, ves cosas que pasan por atrás, pero no llegas a divisarlas y tampoco te preocupas en hacerlo. En el momento que aparece el asombro, que aparece mirá cómo sucede esto y por qué sucede esto, lo que hace el hombre es correr ese velo, es como correr la cortina, y comienza a ver las cosas como son. La cosa en sí, como lo van a llamar los filósofos. Ese es el primer momento del asombro. Karl Jasper nos dice que hay otro segundo momento, otro segundo origen, que es el origen de la duda. Una vez que yo tengo el conocimiento y tengo la certeza, o creer tener la certeza de que esto que estoy mirando es de esta manera, viene otro momento filosófico, que es el momento de la duda. Yo dudo, yo pongo a prueba todo lo que hasta ahora creía que era funcional y que era auténtico. Ya no me convence tanto, ya no veo de la misma manera esto que se me presenta. Entonces tengo mi primer problema. Tengo que evaluarme, tengo que ponerme en situación de conflicto. Y esta situación de conflicto me va a llevar inevitablemente a la investigación y a concretar si eso que estoy investigando es cierto o no. Cuando hablamos la parte de la duda como segundo momento, segundo origen de la filosofía, siempre se hace referencia al filósofo René Descartes, filósofo y matemático francés de la Edad Moderna, que él se preocupaba, que ustedes lo conocerán porque él fue el que creó los ejes cartesianos. En matemática quizás hasta lo siguen viendo los ejes cartesianos. Son los ejes estos que son las dos líneas que se cruzan y es el eje X y el eje Y y ver cómo sube o baja las parábolas, etc. Él es el que inventó esto, así que échenle la culpa a René Descartes. Y para echarle más culpa, él es el que crea, por medio de esta obsesión por la duda, crea la duda metódica, lo que se va a llamar en la metodología de las ciencias la duda metódica. ¿De qué trata? Trata de dudar y de poner a prueba todo lo que nosotros conocemos.
inclusive hasta la propia existencia. Por eso, en un momento, él realiza una hipótesis. Él dice, a ver, supongamos, ¿qué pasa si todo lo que yo conozco y todo lo que yo veo diariamente no fuera real? O no fuera lo que yo creo que es. ¿Y quién es el causante de todo esto? Él va a crear una hipótesis, que la va a llamar la hipótesis del genio maligno. Genio, ¿vieron como el de Aladín? Una cosa así. No digo que es la misma figura, pero es para que entendamos. Es como un demonio, un ser maligno, por eso genio maligno, que se encuentra entre Dios, la entidad suprema, a la cual René Descartes no va a discutir, y el pobre hombre que acá andamos deambulando por este mundo. Y él dice, ¿qué pasaría si este genio maligno, su única preocupación es engañarme? Entonces, si su única preocupación es engañarme y lo único que tengo para confirmar lo que yo creo verdadero son mis sentidos, estoy en un problema. No tengo nada que me dé un conocimiento auténtico y certero. Entonces él va a decir, quizás yo en este momento voy a agarrar este vaso con bebida, y yo veo la bebida oscura, no se asusten, es Coca-Cola, perdón lo de la propaganda, no es vino, es Coca-Cola. Yo agarro este vaso y yo creo que lo que hay es una bebida cola de la más conocida, para no sé si no me vayan a cobrar derechos de marca o de autor. Pero al momento de ir a agarrarlo, el genio maligno se me adelanta y en realidad era jugo de naranja, ponele. Pero él me engañó y hace que yo lo perciba como una bebida cola. Entonces, no solo que lo perciba con la vista, sino con el sabor, con el gusto del sentido del gusto, etc. Entonces, él dice, ¿y si eso lo hiciera con todo? Yo cada vez que voy a agarrar algo, en el momento que lo voy a agarrar, eso cambia o es percibido de diferente manera. Entonces, obviamente, cuando vos empezás a dudar hasta si existe lo que vos crees que existe, empezás a dudar de tu propia certeza, de tu propia veracidad, de tu propia identidad. En un momento él dudaba si estaba despierto, si estaba dormido, si en realidad, o sea, también el aislamiento lo ayudó un poco a esta paranoia. Él empezó a dudar si realmente estaba dormido, estaba despierto, y por supuesto eso lo enfermó. Llegó a tal punto que decidió abandonar su investigación, abandonar su hipótesis del genio maligno porque lo estaba enfermando. Entonces, cuando estaba rompiendo los escritos que tenía, quemando, se da cuenta que todo, no importa lo que él pensara, no importa sobre qué tema pensara, y tampoco importaba si él era lo que él creía que era. Había caído en la cuenta que él existía porque había un acto que no lo podía negar, que era el acto de pensar. Por eso, en ese momento, vieron con esos momentos como de genialidad, se da cuenta que la única verdad de la cual que él no podía dudar era que él existía. ¿Pero por qué? Porque él pensaba. Porque él era una cosa que pensaba, no importa si era una maceta, un perro o una mariposa, o era un hombre con 3 brazos, no importa. Él sabía que en el fondo era una cosa que pensaba. Por eso René Descartes nos lleva a la frase más famosa que van a encontrar en un libro de filosofía o en Google. Si ustedes ponen René Descartes, se escribe Descartes, como descartar, le va a aparecer pienso, luego existo. O sea, debo pensar, el acto de pensar me confirma aquella verdad que nadie puede dudar, ni siquiera yo, que es la verdad de la existencia, que es la verdad de pensar. Entonces, esto tiene que ver con el segundo origen. Y por último, Karl Jasper nos habla de un tercer origen, que es el origen al cual lo va a llamar situaciones límites o situaciones de conmoción. ¿Cuáles son las situaciones límites? Obviamente, todo suceso que provoca o que obliga al ser humano a salir de su comodidad. ¿Vieron que hoy en día se le dice salir de tu estado de confort? Esto de estar cómodo, de tener control sobre todo, y de repente algo pasa que me pone de la nuca, como se dice habitualmente, porque no puedo controlarlo. Entonces, Karl Jasper nos dice, el hombre está muy cómodo, está muy arraigado a aquello que puede controlar y puede manejar o puede supervisar o esperar. ¿Qué pasa cuando eso no sucede? Porque la realidad y la vida te muestra otra cosa. Vos venís tranquilo y sucedió algo. Tuviste un accidente,
Por ejemplo, desde la cosa más mundana y simple, estamos todos bien, ustedes con sus novias o novios, y de repente un día algo pasó y cortaron. Y todo lo que ustedes habían construido, las fantasías, los sueños, los proyectos, a largo o corto plazo, se derrumban. ¿Y qué me obliga a eso? Me obliga a tener que replantearme dónde estoy parado. ¿Qué hice yo? Igual siempre, como yo lo digo en las clases, no, lo más fácil es primero culpar al otro. Fue el otro, fue su manera de tratarme, fue como me hablaba, fue como. Pero también uno es culpable cuando a veces cambia también su forma de querer y de recibir la palabra del otro. Entonces cambia mi realidad. Es el momento que yo lo digo mucho en las clases, que se conoce como momento bisagra. Momento bisagra, como que es una puerta que se abre o se cierra, pero que inevitablemente cambia de posición y hace que tenga que ver otra mirada, otra forma de percibir lo que me pasa y lo que voy a hacer con los demás. Entonces, esos son los momentos de situaciones límite, que lo va a tener cualquiera, el filósofo, el matemático, el carnicero, el joven adolescente, que cuando rompe por primera vez su noviazgo, se acabó todo, ya no importa. Después van a aprender, chicos, que a lo largo de los años te vas a reír de esto de ay, mira cómo sufría y mira las escenas melodramáticas que me armaba. Pero bueno, pero en su momento era crítico. Y teníamos a todos girando alrededor nuestro. Porque es obvio, si vamos a hacer drama, lo vamos a hacer con público. Hacerlo solo, encerrarme en la habitación, que nadie se entere, no. Si vamos a sufrir, que haya público para presenciarlo. Y esas situaciones límites son las que en realidad nos terminan llevando a la reflexión, a ese origen reflexivo, a ese momento de introspección, volver hacia uno mismo, correr el velo. Bueno, entonces vamos a hacer este resumen porque van a tener que trabajar también con esto en alguna actividad. Hoy vemos dos principios de la filosofía del momento filosófico. El inicio histórico, que lo vamos a ir a ver a lo largo de estos meses en las clases, momento histórico con fechas, personajes, situaciones, lo que encontramos en cualquier libro de historia o historia de la filosofía. Y un segundo principio que es el origen reflexivo. Origen reflexivo significa yo tengo que pensar y tengo que meditar lo que me está sucediendo. Y tengo que encontrar y tomar una posición a referencia de esto. ¿Cuáles son esos tres principios, esos tres orígenes reflexivos? El primero, el asombro, que vamos a tener a Platón, a los griegos, que se van a comenzar a desprender del mito, que es el paso del mito al logos. Logos significa razón, reflexión. El segundo momento es la duda, donde aquello que me enseñaron que era de tal manera, ya no lo veo que sea así, empiezo a cuestionarlo. Y ahí tenemos a René Descartes con su hipótesis del genio maligno y que concluye con la idea de que solamente puedo comprobar y puedo decir que hay una verdad absoluta, irrefutable, que es pienso, luego existo. Esa es la conclusión de René Descartes. Y por último, las situaciones límites, situaciones de angustia, de conflicto. La más grave de todas, la situación de la muerte, que va a haber filósofos griegos que van a trabajar la muerte como un camino para la autoayuda, para la superación, para el conócete a ti mismo, principio de unas palabras o frase de Sócrates. Bueno, entonces con esto terminamos este video, que traté de hacerlo lo más cortito, para explicar los temas de el origen de la filosofía, los tres orígenes. Vuelvo a repetir, el asombro, la duda y las situaciones límites o aquellos momentos de conmoción para el hombre. Bueno, habiendo dicho todo esto, solo me queda saludarlos y esperar verlos en la próxima clase. Un saludo y hasta luego.